simulador, yo lo hice en teléfono real, lo hicimos de las dos maneras. Para escanear el puerto, la salida Bluetooth de un teléfono, deben existir herramientas, pero nosotros no... Sí, de hecho hay una... Todavía no lo hemos hecho. Realmente hemos tenido harto trabajo por estos días con este tema y a nosotros nos gusta mucho enseñarnos las manos, pero a veces hay que escribir informes y cosas. Pero hay una forma en el mismo teléfono, el mismo Android, si uno activa los Developer Tools de Android, puede ver los logs del Bluetooth. Entonces yo supongo que en el futuro muy probablemente usaremos eso para ver cuáles son las interacciones. Sí. De Bluetooth. De hecho, es una muy buena pregunta porque es algo que estamos investigando para el futuro nosotros. Entonces, muy buena pregunta. Bien. Bueno, Andrés y Estefan, les agradecemos desde Flisol por asistir a esta versión virtual. Muy posiblemente vamos a hacer un post-Flisol y bueno, vimos una audiencia muy activa, el tema interesante, todo el día hemos tenido una audiencia extraordinaria, así que les agradecemos enormemente a ustedes y seguimos en contacto. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias. A ustedes, hasta luego, muchas gracias. Y gracias por estas preguntas que son buenas. Aquí sí. Chao. Chao. Ok, ya está lista nuestra siguiente conferencista en un conversatorio que vamos a realizar llamada Datos Invisibles, un nuevo enfoque en datos abiertos. Y antes de presentarla, vamos a acompañarle en ese conversatorio Pierangela Riaño y yo. De nuevo, queremos darle las gracias a quienes nos apoyan. Agradecimiento a Rita, nuestra red de investigaciones de tecnología avanzada de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, quienes están retransmitiendo el festival, así que gracias a ustedes. Free Software Foundation de Europa, a nuestro equipo organizador, Universidad EAN. Y también gracias al apoyo de la Alcaldía Mayor de Bogotá con la Alta Consejería de las TIC. Equipo organizador, gracias, Universidad EAN, Alejandra Cerdá Guzmán, Ubuntu Colombia, Tribu Evolución, el GLUT, 11, Design, Paz Libre, WordPress Bogotá. A nuestros patrocinadores. Bien, gracias al apoyo de la Alcaldía Mayor de Bogotá. Bien, damos un agradecimiento a nuestros patrocinadores. Ubuntu, Corre Libre, la Fundación para la Creación y Promoción del Conocimiento Libre. Sticker News, Canonical y Elastic. De nuevo les recordamos nuestras redes sociales, Facebook e Instagram, Flisol Bog de Bogotá. Twitter, @Flisol, _Piso Bogotá. Y nuestro hashtag, Flisol Bog 2020. Bien, crea diferentes libre. Pierre, por favor, puede cerrar el micrófono un momento. Gracias. Muy bien. Crea, difunde, comparte y se libre. Festival de difusión de software y tecnologías libres más grandes del mundo. Ahora sí, vamos a darle la bienvenida a Linda Patiño. Denme un momento, por favor, para presentarla. Hola, hola. Gracias. Hola, Linda. Muy bien, bien. Linda Patiño es periodista de tecnología y analista digital. Cuando hablamos con Linda nos dijo, yo quiero hablar de datos abiertos y su forma de cerrar las brechas. Y este va a ser un conversatorio bien interesante. Me gustaría leerles un poco del perfil de Linda. Es ganadora del reconocimiento 25 Under 25 de la Internet Society como una de las líderes menores de 25 años en el mundo que usa Internet para el bien. Nominada a los WCIS Prize 2020 de Naciones Unidas en la categoría de ética en la sociedad de la información. Autora de ¿Qué diablos hacen los influencers? De Intermedio Editores. Periodista de tecnología en El Tiempo, docente en la Escuela de Periodismo del Tiempo y en el programa de posgrado para comunicación digital del Politécnico Gran Colombiano.
voluntaria de la campaña Dominemos la Tecnología en Colombia, conferencista en impacto de las TIC y derechos humanos en el ámbito de tecnología, género y juventud. Tremendo perfil, Linda. Gracias, Marta. Muchas gracias por recibirme en este espacio. Tengo que confesar que he estado muy conectada a todo lo que ha sucedido desde las 9 de la mañana en la transmisión de FLISOL Vogue 2020, que es este hashtag. Me parece increíble lo que se ha logrado. Primero que todo, quiero agradecerle a la comunidad por ser tan activa y por todas esas grandes preguntas y porque creo que me voy con muchísimos aprendizajes. Bueno, a ti gracias. Y también queremos presentar a Pierangela Riaño. Hola, Pierangela. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Hola, Martica. Hola, Linda. Muy y hola bien. a todas las personas que nos ven en este momento desde YouTube y Facebook. Muy bien, quiero contarles que tenemos un gran equipo en el BAC, del equipo organizador, y Pierangela es una de las personas que está en el BAC durante todo este trabajo de transmisión. Pierangela, yo quisiera que tú te presentaras. Bueno, ok, yo soy publicista de formación, he trabajado en comunicación digital en los últimos 14 años aproximadamente, específicamente en el área digital en los últimos 9. Trabajé en el distrito como community manager, luego como estrategia digital, luego como social media manager y en este momento trabajo como consultora en toda la parte de comunicación digital, como independiente. Estoy acompañando el grupo de FLISOL desde hace más o menos desde noviembre, desde el mes de noviembre, y apoyo todo el tema de comunicaciones específicamente, aprendiendo mucho. Yo creo que no existen verdades absolutas y justamente vengo a compartir algo para aprender mucho más. Bien, muchas gracias. Y bueno, me presento, Marta Isabel Estupiñán. Gracias, Linda, por la invitación. Esto va a estar interesante. Yo voy a hacer mi presentación muy corta. Soy speaker TED Women Cali, evangelizadora de comunidades de ciencia y tecnología. Mi tema principal son las tribus como tribus digitales y como comunidades. Ese es un trabajo que me gusta bastante. Trabajo con enfoque de género para la inclusión de mujeres en tecnología y en temas STEAM y también en la prevención de las violencias hacia las mujeres. También trabajo en la parte de innovación, emprendimiento y formación. Tenemos un taller que se llama Mi Superpoder es la Programación y les enseñamos a los niños y a las niñas a programar. Y bien, igual, ahí están nuestras redes, nos pueden ver un poco más estos perfiles, porque lo que queremos es conversar y vamos a aprovecharnos estos 52 minutos. Vamos a hablar de datos invisibles, un nuevo enfoque en datos abiertos. Bien, Linda, te cedo a ti la palabra. Bueno, muchas gracias, Martica, Piera, por acompañarme en este espacio. Básicamente, los datos invisibles de los que queremos hablar hoy es un poco una reflexión alrededor de cómo no hay peor ciego que el que no quiere ver. Un poco en el mundo, de manera estadística, somos 50-50, más o menos. En la mayoría de países, la población masculina y la población femenina estamos repartidos entre un 50-52%, dependiendo de algunas localizaciones. Pero a pesar de que eso sucede así, en el mundo virtual que vivimos en materia tecnológica, la representación femenina, según cifras de ONU Mujeres, siempre ha rondado una cifra de 30%, que es el famoso 3 de cada 10. Y aquí vienen un montón de conceptos que de pronto las personas puedan familiarizarse, el techo de cristal, la baja participación, y en últimas entiendo que hay muchas personas que pueden creer que es un tema de afinidad de gustos, que a las mujeres no nos gusta la tecnología o que de pronto a las mujeres el tema de las matemáticas no se nos da tanto. Sin embargo, aquí lo que yo quiero hablar es un poco no del tema tanto de si nos gusta o no nos gusta, sino de cómo algunos sesgos alrededor de la información se han encargado de invisibilizar esos datos. Entonces, lo primero es felicitar a todas las mujeres que están haciendo parte de FLISOL, que no son pocas, que están liderando no solamente la organización, sino que activamente fueron las que promovieron que se hiciera el FLISOL de manera virtual.
Entonces creo que eso es un gran alcance, chicas, y las felicito. Pero por otra parte les voy a dar un ejemplo. Hay un algoritmo de inteligencia artificial creado por una gran compañía del mundo del comercio electrónico, generado específicamente para seleccionar talento, digamos, en organizaciones grandes. Y es que si uno habla con un reclutador de recursos humanos, uno sabe que o compañías como Amazon, Google, Facebook, perfectamente pueden llegar miles de hojas de vida al día y que no hay digamos, una capacidad tan humana para revisarlas todas. Entonces, esta idea coqueta de tener un sistema automatizado que se encargue de filtrar a los candidatos y a muchas de esas personas que de pronto mandan la hoja de vida sin necesariamente estar en los requisitos, pues suena interesante. Y sonaba interesante hasta que los mismos creadores de uno de estos algoritmos de una de estas grandes empresas se dieron cuenta de que automáticamente el algoritmo estaba eliminando a las mujeres de las posiciones directivas. Y si se iban hacia atrás, hacia la construcción de datos, encontraban lo que se llama en esta jerga una caja negra. Y en este sentido ustedes son mucho más técnicos que yo, pero el significado de eso no es otro que el proceso de algoritmos es tan avanzado y se basa en unas redes neuronales tan profundas que llega a un punto donde los mismos creadores del algoritmo no entienden en qué momento la máquina o el algoritmo tomó una decisión y no otra, y no saben darle esa explicación. Pues así ocurrió con este reclutador virtual que eliminaba a las mujeres. Y esto no es algo que solamente veamos en eso, también hemos visto aplicaciones como, no sé si ustedes la probaron, esta aplicación FakeApp, que básicamente lo que hacía era ponerte una cara o una máscara de realidad aumentada sobre la cara para cambiarte un poco el rostro y volverte más viejito. Fue ese popular filtro de volvernos más viejitos, pero resulta que si uno se iba en la misma aplicación a hazme más bello, la aplicación automáticamente te blanqueaba la cara. Y esto es un mensaje tan fuerte para todas las comunidades étnicas, incluso para nosotros como latinos, pero imagínense cómo puede ser para las comunidades, las negritudes, para las minorías étnicas que se van a sentir, digamos, un poco, tú no eres tan bonito. La explicación detrás de eso era porque esta aplicación es de origen ruso y había sido entrenada y probada para encontrar rasgos bellos, pues con caras rusas. Y tiene todo el sentido. Entonces, un poco el nombre de esta pequeña charla y conversación sobre los datos invisibles es toda esa información que no está siendo representada en las grandes cantidades de datos y bajo las cuales se están construyendo la mayoría de algoritmos, y cómo los datos abiertos pueden ser un poco esa medicina a tener poca data representativa de lugares tan diferentes, de segmentos poblacionales distintos, y cómo esto es tan importante. En ese sentido, yo le quiero preguntar a Marta y a Piera, pues cómo han visto el tema de las mujeres en tecnología y específicamente en datos abiertos. ¿De qué, digamos, qué características creen que tienen estas mujeres en común y cómo podríamos traer a más mujeres a estos espacios? ¿Arrancas, Marta, o arranco yo? Ok, es como que Marta está muteada. Bueno, considero que actualmente las mujeres como tal, su participación es muy escasa en tema de desarrollo de datos abiertos. Primero por un tema de formación, es decir, no estamos capacitados, o dentro de los programas de formación actuales no se considera a la mujer, y todavía seguimos pensando que las carreras de ingeniería, de desarrollo de datos, de desarrollo de información están más centradas al tipo de pensamiento del hombre. Es más un tema como cultural. Ahora bien, también hay que pluralizar el tema de conocimiento desde la educación pública, que creo que ahí falta un tema de responsabilidad social del Estado para realmente entrar con equidad a un tema de formación. Esa sería como mi apreciación inicial. Ahora bien, yo soy estudiante fallida de ingeniería. ¡Yo también! Yo empecé con ingeniería mecánica y me sacaron de ingeniería mecánica porque dijeron que eso era carrera de niños, no de niñas.
empecemos por ahí. Y pues yo tenía escasos 16 años. Luego de ahí pasé a ingeniería electrónica, que no me gustó, y luego pasé a ingeniería de telecomunicaciones. Hice hasta sexto semestre, como dicen, como en la San Marino, y me fui, porque no encontré, uno de los principales inconvenientes que encontré fue el tema del trato de los hombres y lo despectivos que llegan a ser, o lo crueles que llegan a ser, o realmente nos cosifican. Y eso también es un gran inconveniente al momento de que las mujeres tratemos de entrar a estos campos, ¿sí? Uno tiene que foguearse. Y no hace mucho me sucedió. Entonces, para poder pertenecer a un grupo, uno tiene que foguearse y uno tiene que demostrar que sabe. Entonces, yo decía, bueno, yo no soy muy conocedora del tema. Realmente mis conocimientos no están actualizados en ese sentido, o técnicamente no están muy actualizados. Pero más allá de eso, tengo un deseo de aprender, ¿sí? Y quiero, y vengo a ustedes, independientemente si son hombres o mujeres, porque quiero aprender. Entonces, como que lo ven a uno a veces como raro, como extraño, y esa parte me parece un poco excluyente. Esa sería como mi apreciación inicial. Sé que Martica tiene otras vistas, y sobre todo porque ella trabaja mucho en comunidades, y comunidades que tienen una necesidad puntual. Entonces te doy la palabra, Martica. Gracias. Justo ahora tenía motivo el micrófono y te quería ceder que tú comenzaras. Bueno, yo estoy aquí súper con mis apuntes. Hay muchas más amigas que tenemos en línea, de todas las tribus, de todas las mujeres y las comunidades de tecnología y ciencia, que nos están escuchando. Las saludamos, de nuestras compañeras que están en el back, que también son impresionantes, y las admiramos mucho por ese conocimiento técnico y humano. Respondiendo a tu pregunta, Linda, hay 3 cosas importantes. Una, la cultura y la educación. No todos vamos a estudiar lo mismo, no todos tenemos las mismas habilidades, somos diversos, diferentes, y eso es muy importante, conocer el enfoque diferencial, no solamente en la parte de género, sino en las habilidades y talentos, donde cada ser humano va descubriendo en la medida en la que en su hogar le estimulen o aprenda, o de alguna manera tenga ya esos talentos muy claros. Entonces, eso me parece importante. Creo que en muchas charlas y conocimiento que hay en Internet hemos visto de por qué, cuál ha sido esa trayectoria de las mujeres, de las niñas, que si la brecha está en bachillerato, en matemáticas, para mí está desde primaria y está desde la casa y está desde más pequeñitas. Y sé que ese tema me apasiona, entonces voy a estar muy puntual para no extendernos. Pero pienso que la parte cultural de que las niñas elijan lo que quieran hacer, también hay una estimulación desde el hogar y también en la educación, escuelas, colegios, universidades. Las mujeres necesitamos apoyo. ¿Por qué? Porque culturalmente estamos en un mundo de hombres, y esto lo digo de una manera abierta. Me encanta que este festival es de cultura abierta, y podemos hablar porque necesitamos del trabajo en equipo de hombres y mujeres, desde el hogar. Entonces, en esta cultura, pues obviamente al niño los juguetes, de desbaratar carros, cosas, y las niñas las muñecas, y todos estos paradigmas que hemos venido rompiendo, pero aún falta y las brechas son gigantes. Entonces yo creo que ahí hay un reto bien interesante, desde el hogar, desde la educación. Lo que decía Pierre, mira, en la universidad, de hecho yo trabajé con el hermano de Pierre en una empresa de telecomunicaciones, y de verdad que es es impresionante la cantidad de hombres que hay en todas las ingenierías, pero en especial en las tecnologías, en las ingenierías electrónica, mecatrónica, sistemas, ya está cambiando un poco más. Y recuerdo mucho de que la mayoría de mujeres se iban para calidad de software, más no para desarrollo. Hay una serie de comunicación que también tiene que ver con la cultura organizacional de las empresas. La brecha es gigantesca, y aunque se han hecho avances, aún hay mucho que trabajar para romper esos paradigmas culturales donde las mujeres podemos tranquilamente ejercer cualquier tipo de ingeniería. Y de eso forma parte de la vida. Y en mi caso personal, yo soy administradora de empresas, llevo trabajando desde hace 20 años en tecnología y telecomunicaciones, y lo digo con mucho orgullo. Soy una de las más de las 600 creadoras de una empresa
colombiana, la única empresa colombiana de telecomunicaciones que empezó hace más de 17 años. Entonces, también hay que hackear nuestras carreras. Quienes estudian ingenierías es respetable porque hay una estructura, hay una arquitectura de software, hay otros que se enfocan a la programación, al desarrollo, a la calidad, a la robótica. Eso es bien interesante, pero es muy importante hackear nuestras carreras independientemente de lo que estemos estudiando. Las habilidades TIC son una realidad, pero a mí me parece interesante lo que dices del algoritmo de inteligencia artificial, y esto también lo hablábamos con una amiga nuestra, con Alejandra, donde, ¿qué sucede? El ser humano, si tiene sistemas de opresión como el clasismo, el machismo, el racismo y otros dos más, donde como seres humanos en nuestra comunicación ya están esos paradigmas tan arraigados, pues eso se traslada al mundo web. Y obviamente el algoritmo lo que está haciendo es replicar nuestros comportamientos. Así que el reto es intenso, pero es bonito. Y una última experiencia, nosotros empezamos el taller Mi Superpoder en la Programación, que lo hacemos con enfoque a población indígena y población afro, acá en la ciudad de Cali. Esta es la primera vez que lo hacemos virtual y es la primera vez que sin hacer una promoción adicional, el 45% de los asistentes son niñas. Así que eso nos da a nosotros a entender que estamos en cambio. La brecha es gigantesca y hay que seguir trabajando. Bueno, algo que yo quiero agregar a esta conversación es que, miren, yo soy periodista de datos, de investigación y datos, y de hecho no quiero que nos crean a nosotras, ni quiero que me crean a mí sobre la brecha de género y hablar de estas cosas, sino voy a compartirles la pantalla y quiero dejarles también el link a una cosa que tengo para ustedes. Denme 2 minutitos, avísenme si me están viendo. ¿Sí? ¿No? ¿Ya se ve? Perfecto. Entonces, la pantalla, sí, ya vemos la pantalla. Exacto. Tuve la oportunidad de hacer un análisis de los últimos 16 años en la educación superior en Colombia, en todas las universidades avaladas por el Ministerio de Educación. Eso es una base de datos que brinda el Ministerio. Un poco el trabajo que hicimos desde tecnología fue hacer un análisis específico con temas STEM, con temas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, entendiendo cuál es la participación de las mujeres, cómo ha caído en los últimos años, cómo se comporta en nivel universitario, técnico, tecnológico. Y digamos que este cuadro que estamos viendo en este momento, que es el comportamiento de los últimos 17 años, por decirlo así, tenemos en 2001 una participación que llegaba al 38% y que cae al 35% en 2018, y tenemos una brecha que inició en 2001 del 24% y que llega a 30% en el último año de los registros. Para quienes estén interesados en echarle un poquito de cabeza a estos números, en revisar lo que estamos diciendo y cómo se ha manifestado, la buena noticia es que las bases de datos, tanto las originales como las modificadas con estos filtros de los que les hablé, están aquí disponibles para descarga. Entonces yo aprovecho el espacio para invitarles a conocer este tema más a profundidad, porque sí creo que hay muchísimo que podemos allí compartir específicamente y me alegra mucho poderlo hacer. De ese gráfico hay dos cosas que me parecen súper interesantes, o sea, validar el tema de la participación versus la reducción de la brecha. Entonces, ¿cómo es posible que si reducimos la brecha digamos, de acceso frente a carreras STEM, no esté participando las mujeres? Entonces, aquí viene el tema de la parte cultural, ¿sí? ¿Qué es lo que se están vendiendo en los medios? ¿Qué es lo que se está vendiendo en la familia? ¿Qué es lo que se está vendiendo en las universidades y en los colegios? Que está alejando a las mujeres en el hecho de participar activamente dentro de ese tipo de carreras y formación. Puede sonar un poco estúpido y perdón, sí. Y este es un espacio igual para generar debate y queremos que las personas, por favor, tanto en YouTube como en Facebook, nos cuenten y den rienda suelta a sus opiniones, porque este también hace parte del frisol. Dime.
Sí, un poco lo que quería también agregar es, hay otro sentido del tema de por qué los datos son invisibles o por qué han sido invisibilizados históricamente. Entonces, por ejemplo, si hablamos de un algoritmo de reconocimiento de imágenes que hace unos años confundía a personas negras con gorilas, es porque no había suficiente disponibilidad de datos. Y a mí este tema me parece muy interesante porque si lo vemos desde la parte más privada, crear algoritmos es una cuestión muy costosa. Llegar a organizar estos datasets y generar análisis que sean válidos y organizarlos y generar algoritmos que sean útiles requiere una gran cantidad de datos que en muchas ocasiones las empresas no tienen, y mucho menos tienen alrededor del mundo en diferentes idiomas, de distintas culturas, incluyendo aquellas personas que no necesariamente están conectadas a Internet. O sea, el desafío es muy grande. Por eso me parece muy chévere la palabra que utilizaba Marta de hackear un poco este ecosistema y decir qué pasa si desde datos abiertos empezamos a generar bases de datos abiertas desde la cultura de la apertura, que sean mucho más representativas sobre la diversidad. Es decir, ¿qué pasa si la misma comunidad empieza a trabajar no solamente en liberar algunos datos de manera pequeña, porque es la capacidad que tenemos, sino que nosotros como personas empezamos a liberar una serie de datos anonimizados y con todos los protocolos de seguridad y privacidad correspondientes, para que estos datos sean utilizados a generar algoritmos que no vayan a rechazar a las mujeres de directoras ni que vayan a confundir a la población afro con gorilas? Es decir, yo creo que esto sí es un sueño que podríamos tener, y si lo vemos es como una forma de aprovecharnos un poco del modelo de globalización para también pensarnos en empresas y en organizaciones sociales que puedan tener materiales de trabajo muchísimo más representativos. Es decir, yo creo que también hace parte del activismo empezar a inyectar información que tradicionalmente ha sido invisibilizada, ignorada, o que de pronto las personas no tenían en cuenta hasta entonces. Es lo mismo de, si ustedes analizan su casa, probablemente va a ser muy distinta a la del vecino y van a tener valores educativos muy diferentes. Entonces, empezar a encontrar en qué tenemos algunas afinidades y en qué estamos, digamos, en deficiencia, o qué tipo de cosas son las que estamos ignorando, podría ser un buen paso. Pero en ese sentido sí quiero pedirle a todas las personas que nos están escuchando que nos boten ideas de cómo podríamos hacer que la cultura libre impulse también la diversidad de data. O sea, una solución real. Bueno, veamos qué encontramos. Germán Rojas nos está escribiendo desde YouTube. Dice, los datos abiertos llegan a ser más diversos que los privados en ese sentido. Dice, la contribución que han hecho las mujeres en el mundo TIC es mucho para tan poco reconocimiento. Bueno, ¿qué más encontramos? Gracias, Germán. Sí, es cierto. A ver... No, estos son los únicos dos aportes que tenemos por lo pronto. Caballeros, damas, por favor, aporten sus ideas. Ok, listo. Aquí hay otra, de Jorge Zanabria. Queremos que la inteligencia artificial funcione, pero queremos que funcione según ciertos criterios y no que ella decida cómo funcionar. Este es un problema matemático interesante para resolver. Totalmente cierto, porque además, en parte esto, yo soy una fanática de la literatura de ciencia ficción y creo que cualquier fanático de la literatura de ciencia ficción estudia muy de cerca todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial, así sea para dejar volar la imaginación. Pero ya en el panorama mucho más factual, es evidente que estamos todavía lejos de un gran hermano perfecto, Skynet, súper inteligente, que lo sabe todo, y es mucho más probable que empecemos a generar inteligencias artificiales como islas, ¿no? Que son medio gobernantes de un sector de conocimiento muy específico y que de pronto pueden generar análisis muy sectorizados, ignorando o invisibilizando un poco el contexto. Y allí es donde ese valor humano del humano que toma las decisiones y dice, venga, sí, la data me dice esto, pero necesito tener en cuenta que hay otros factores que la data no tiene en cuenta, es donde toma relevancia.
Aprovechando el link hacia lo que había presentado Fundación Carisma hace unos minutos, esto me parece muy interesante, porque un poco el dilema o la polémica alrededor de Coronap es que le damos nuestra información más libremente o más voluntariamente a empresas como Facebook, como Google, y cuando el gobierno nos dice, vengan que necesito sus datos para poder controlar una pandemia, muchas personas saltan de la sorpresa. Y no debería ser ni lo uno ni lo otro. Creo que acá la polémica al final es quién nos ha dado la confianza de que esta información se está tratando adecuadamente. Es decir, yo aplaudo la labor de la Fundación Carisma de identificar estas cosas y además construir para que la aplicación sea más segura y también cierre esas brechas. Pero sin duda, lo que sí nos hace pensar es cómo generar grandes bases de datos que sean realmente, que respeten la privacidad de los usuarios. Es cosas como el GPS, cosas como el relacionamiento con tus seres queridos o cosas como tu propia salud son como tan privadas y tienen tantas implicaciones que es un desafío muy grande. Yo quiero preguntarle a mis compañeras de panel un poco cómo se imaginan esa cultura libre más esas tensiones de la privacidad, ¿en qué sentido creen que actúan, cuándo se presentan, cómo generar confianza? Es decir, yo creo que la descentralización es en sí una confianza y por supuesto Richard Stallman fue alguien que generó mucha confianza en el entorno, en los principios de esta cultura libre, pero al final volvemos a estar en esa discusión de a quién le confiamos toda esta cantidad de datos que se abren y cómo evitamos que terminen siendo utilizados para vigilarnos, para controlarnos, para monitorearnos o para silenciarnos. Bueno, yo voy a empezar, ¿vale, Pierre? Sí, señora. ¿Está bien? Sí, señora. Yo voy a leer ahorita. Hay algo que a mí me gusta mucho y es que Flisol es una comunidad, así como las demás comunidades que están alrededor, apoyando a que se cree este festival desde hace más de 15 años. Somos una sociedad civil, o sea, somos ciudadanos. Esto no es ni una empresa, ni una fundación, ni una ONG. Aunque los que participamos seamos emprendedores, independientes, trabajemos o haya freelancers o dueños de sus propias fundaciones. ¿Por qué voy con esto? Porque es que pienso que la parte de la participación ciudadana es vital. Por un lado, los ciudadanos que están de una manera permanente exigiéndole solo al gobierno que ejecute control y seguridad. Y no está mal. Eso también es importante. Entonces, si esto es importante, hay que visibilizar hasta qué punto yo debo de estarle exigiendo todo el tiempo al gobierno. Creo que tenemos un... Para que por favor silencien el micrófono en el back. Gracias. Listo. Un tema técnico, pero ya está solucionado. Bien, entonces tenemos esta parte de ciudadanos donde todo el tiempo es gobierno, hágalo usted, ¿sí? Por la razón que sea, porque no saben, porque desconocen, porque de nuestros impuestos les delegamos a ellos y nosotros les ejercemos les delegamos esa decisión. Pero hay otra parte de los ciudadanos donde decimos, hey, un momento, el gobierno no puede hacerlo todo solo, o porque no sabe, o porque no conecta, o porque en la simpatía, el ciudadano como tal, discúlpeme un momento que tenemos en el micrófono aquí del back, por favor en el back pueden silenciar, gracias. Bueno, en la parte inferior están los controles. Josman, discúlpame, por favor pueden silenciar el micrófono del back, estamos aquí al aire, gracias. Listo, ahora sí, de nuevo. Bien, entonces, está la otra parte de ciudadanos que tienen iniciativas, que van con el conocimiento más allá, que se unen las instituciones educativas, las universidades públicas, privadas, las comunidades, todo este activismo social, donde estamos diciendo, ok, es posible que tengamos
estas personas que están motivando todo este activismo de proteger nuestros datos, de decir, hey, tú no sabes, yo sí sé, hagamos algo. Por eso a mí me agrada mucho el trabajo de las fundaciones como Carisma. Entonces, ¿cómo hacemos para generar más datos abiertos? Datos abiertos. ¿Los tiene el gobierno? Sí, claro. Ahí está un portal que se llama datosabiertos.gov.co. Pueda que sirva una información, pueda que no, pueda que esté publicada por un compromiso interior de auditoría, pero entonces aquí es donde vienen las organizaciones, las fundaciones y la comunidad a decirles, hey, señores ministerios, alcaldías, entes territoriales, nosotros tenemos una comunidad de datos abiertos, estamos haciendo esto, estos son los datos que estamos generando, este es nuestro dataset, y esto nos permite ampliar y construir colaborativamente este set de datos. Eso en cuanto a la participación ciudadana. Creo que en cuanto al componente técnico, se necesita un poco más de trabajo colaborativo. Sobre eso, los temas que están las personas que usan la tecnología, tenemos las personas que se apropian de tecnología y quieren ir más allá y aprender más, estamos hablando del ciudadano común, y hay personas que se disponen a crear nuevos productos o nuevos servicios tecnológicos. Entonces es importante mirar cómo podemos poner a jugar, a hablarnos entre todos, para poder crear cosas, porque lo que sucede es que replicamos muchos esfuerzos. Entonces, la institución A genera su set de datos abiertos con todos los parámetros exigentes para cumplir con las funciones de su organización. Y llega un momento donde hay que fortalecer la responsabilidad social en las empresas públicas y privadas para fortalecer esto, mientras que en la educación también lo hacemos, porque llega cualquier software, no leemos ni términos y condiciones, lo que tú decías ahorita, porque le damos tantos privilegios a todo, y ni siquiera hemos leído el contrato, hasta las cookies. ¿Quién no quiere galletas? Ahora, hay cookies de Estados Unidos, de portales de Estados Unidos que te dicen y te describen qué tipo de cookies. Y yo me pongo a analizar cómo acá en Colombia la página web no me dicen todas qué tipo de cookies quiero, sino tómelo o déjelo para que vea mi información. Entonces pienso que esto es un trabajo en conjunto que hemos comenzado, pero falta mucho. Bueno, yo tengo varias cosas por leer que nos comentan aquí nuestro público. Dice, el principal problema, dice Diego Armando, el principal problema es la veracidad de los datos obtenidos para generar una base de datos confiable. Eso es cierto, o sea, porque mucha gente también genera basura y tiene poco nivel de profundidad. Entonces, ahí es saber cómo el nivel de responsabilidad y fiabilidad sobre los datos que se entregan. De hecho, yo creo que ahí también hay otro reto y es que hay muy pocos científicos de datos, es decir, es una profesión en general que es una minoría dentro de lo que graduamos en Colombia. La mayoría de personas en Colombia se gradúan de... ¿Bien? ¿Qué? ¿Psicólogas? No. Marta Lucía, por favor. Martica, ¿tú qué crees? Que se gradúen de abogados, no creo. Pues la mayoría de personas se gradúan de administración de empresas. Es la carrera que más egresados ha tenido en los últimos 17 años de nuestro país. Y por una mayoría absurda, además. Entonces, pues, no tiene nada de malo, y en ese sentido no quiero desmeritar ningún conocimiento, pero lo que sí es que solamente 3 de cada 10 personas que se gradúan en educación superior en Colombia lo hacen de un área relacionada a ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Entonces, de por sí ya es raro que las personas que estudien en este sector, son una minoría. Y el tema de los científicos de datos es que como hay tan pocos, las empresas evidentemente que ven un modelo de negocio alrededor de los datos, se los roban de unos a otros. Yo tengo amigos que han cambiado más de 3 veces de trabajo en un año porque les hacen oferta contra oferta y se los llevan y se los rapan básicamente. Entonces, para que el Estado o para que las instituciones que liberan datos sean competitivas en esto, hay 2 cosas. Uno, o pagar un montón para evitar que se les lleven a los científicos de datos, o 2, empezar a calificar al talento que está disponible y al talento que tienen en otras áreas para manejar datos. Y esto es tan simple como dentro de las tablas que les estaba compartiendo ahorita,
uno de los retos era, por ejemplo, hacer la integración de los datos de 2001 a 2017 con los de 2018, que fueron los que salieron este año, los últimos disponibles, y en ese sentido me encontraba yo, por ejemplo, con carreras, cosas tan fáciles como que Bogotá tenía tilde y en otros no tenía tilde. Entonces, a la larga, hacer una tabla dinámica con esto se vuelve, se los juro, pasé difícil. Más de 60 horas solamente limpiando con filtros y pasando por depurando la información como OpenRefine y demás, porque además era una cantidad de registros absurda, y yo decía, es realmente imposible, digamos, si no hay cosas tan sencillas como pongámonos de acuerdo en que vamos a usar todos mayúsculas y además sin tildes y sin acentos, para poder anonimizar, para poderlo generalizar. Son cosas como medio simples, pero medio anecdóticas que a la larga son interesantes. Algo que me enteré esta semana, por ejemplo, es que en Ecopetrol la empresa tiene un plan de agenda digital muy grande en el que están haciendo capacitaciones de ciencia de datos a sus empleados. Y lo que me decía el gerente de innovación era, es que a mí me sale más barato enseñarle de ciencia de datos y de matemática a un geólogo que ya sabe y que ha venido trabajando conmigo en los últimos 10 años, que venir a decirle a un científico de datos que además de su saber, que es muy especializado y que lo necesito que sepa de geología y que necesito que aprenda. Es decir, en últimas, como yo lo veo, es que sí hay una capacidad, digamos, de llevar este conocimiento libre y esta cultura de aprender de las cosas sin nombre o sin carrera, mucho más avanzado de lo que había hace 20 años, hace 10 años. Y yo sí creo que el hecho de que se estén graduando generaciones de colegios que ya saben por lo menos bases de programación, va a cambiar el tablero del panorama laboral en una forma que todavía no hemos considerado. Yo creo que, por ejemplo, Linda, ahorita la pandemia... acabas de decir algo importante. Ok. Dale, Marta, dale. Disculpa, dale. Gracias. Gracias. Sí, bueno, a nuestra audiencia le pedimos excusas porque tenía la pestaña del back abierta y no me dejaba silenciar, así que les pedimos excusas, ya cerré la pestaña del back y continuamos con nuestra transmisión. Bien, no, te quería decir que hay algo bien interesante, por ejemplo, acá en Cali, y no solo en Cali, yo pienso que a nivel país necesitamos saber cuántos programadores hay, cuántos son estudiantes que saben programar, qué lenguajes, cuántos son junior, cuántos son senior, cuántos son master, cuántos están en datos abiertos, cuántos son científicos de datos, quiero decir. Esta información no se consigue y no la tiene nadie. O sea, hay información dispersa. Ahí está. La base de datos sí está, lo que pasa es que evidentemente hacer todos estos filtros, pero yo sería la más feliz con que alguien se levante esa información, coja esos datos y le empiece a dar cachucha para entender esto aún más en detalle. Es correcto, entonces ese es el reto porque necesitamos conocernos más y entre más vamos focalizando Bogotá, si focalizamos Bogotá por las alcaldías menores, y si nos vamos a Cundinamarca y a los municipios, es decir, podemos saber exactamente dónde necesitan al científico de datos o al ingeniero o al programador en determinado lenguaje o al hardware hacker para poder hacer ese cruce. Todas las brechas y las cifras que nosotros decimos aquí son reales, son ciertas, son investigadas. Y siempre dicen que cada año estaba la brecha hace como 3 años, de que necesitábamos más de 19,000 ingenieros y programadores para las áreas TIC, ¿listo? Y que cada año aumentan 4,000. O sea que la brecha es gigante. Entonces nos respondíamos, ok, si la brecha es así de gigante en este momento, ¿dónde los vamos a contratar? Porque cuando tú ves la oferta laboral encontramos mucho profesional buscando trabajo donde no lo encuentra, y ahí es donde necesitamos que entre en juego la inteligencia artificial. Dale, Pierre. Bueno,
es importante que sigamos leyendo lo que nos dice la gente, porque el espacio es para ellos. Entonces dice, Carlos Alejandro Castellanos nos dice, una forma de hacer base de datos abierta y confiable puede seguir el principio de blockchain, donde cada persona esté portando tanto fiabilidad o datos como, confiabilidad como generación de los mismos. G o J, que fue quien nos dio las flores de que las mujeres no somos reconocidas en temas de tecnología, perdón, ofrezco disculpas públicas, nos dice, se puede decir que es imposible. ¿Quienes alimentan esas bases de datos son confiables o cuál es el objetivo? Bueno, nos preguntan que dónde encontramos datos abiertos. Hay varios sitios donde podemos encontrar datos abiertos. De pronto, chicos o chicas que tengan de pronto repositorios de datos abiertos que puedan colocarlos dentro del chat sería maravilloso. Dice, ¿qué más dice? Bueno, aquí es. Creo que esta sociedad está haciendo en la tecnología, están haciendo en la tecnología porque está cambiando la forma radical de ver los problemas y las soluciones, pero seguimos con el mismo libreto darwiniano. No, si seguimos con el mismo libreto darwiniano, no llegaremos muy lejos. Tenaz, ok, listo. Dice, creo que el tema de control por parte de el tema de control de datos por parte de la necesidad de cada sujeto, que en relación con las necesidades colectivas y por tanto deben ser promovidas desde la educación que tiene el papel los profes. Espérate, esto es Heider Beltrán. Otra vez le leo. Creo que está diciendo un poco que el papel, digamos, de la educación es clave a la hora de enseñarle a la gente cómo sus propias privacidades o sus necesidades de privacidad se relacionan con el bien común, ¿no? Y esto es muy interesante, sobre todo en estos tiempos, porque ahora sí estamos viendo, yo sí creo que el tema del coronavirus nos está mostrando esa tensión de la tecnología puede resolver esto y es la única forma en la que vamos a acabar con la pandemia, pero hay una profunda relación, digamos, humana que se había perdido, hay una profunda reflexión sobre el teletrabajo y cuántas horas es válido estar frente al computador en tu propio espacio. Hay una relación sumamente profunda y muy interesante sobre, por ejemplo, todas las personas que estamos trabajando en casa y que tenemos el privilegio de hacerlo, cómo esos software de empresas con los cuales podemos acceder a los sitios de trabajo en los que usualmente realizamos nuestras actividades, cómo tienen perfiles de administrador casi omnipotente y que podrían entrar a revisar toda la información que tenemos en nuestro computador en la casa, por ejemplo. Yo tengo una duda sobre eso, y es ¿quién controla a los que controlan las máquinas y los sistemas? O sea, ¿dónde está el tema de la regulación? ¿Sí? Porque podemos estar hablando, una cosa es de la autorregulación y otra cosa es quién regula a los que regulan la información, o sea, se nos convierte en una bola grandísima. Porque además, por ejemplo, si uno lo piensa en el mundo del derecho, que es como tan delicado, ¿no? Porque hablamos de derechos humanos, existe una institución, por lo menos constitucional, el Consejo Superior de la Judicatura, y hay unas licencias que el abogado puede perder si utiliza mal el derecho o si se le encuentra haciendo ilícitos. Es decir, hay un panel de colegas que lo juzgan y que puede perder su tarjeta profesional, y si pierde su tarjeta profesional no puede seguir ejerciendo. Básicamente, la mayoría de carreras que tienen una tarjeta profesional y están reguladas de esta manera, la tienen porque pueden representar un peligro directo a la sociedad en sí. Es decir, un enfermero o un médico que viole los reglamentos de su profesión puede poner en riesgo la vida de las personas. Es muy interesante porque entiendo que no hay ningún tipo de comité de pares evaluadores que sea obligatorio, ¿no? Es decir, por supuesto hay asociaciones, hay agremiaciones, hay colectivos y digamos que hay un control y hay alianzas por la inteligencia artificial y la ética a nivel global, pero en realidad no hay nadie que pierda ningún tipo de licencia ni nada si la embarra con un set de datos. Yo creo que eso es importante porque aquí es donde viene la importancia de las multidisciplinas, de los diferentes saberes. Si bien es cierto que la tecnología va un paso agigantado, que es más, hasta nosotros estamos aprendiendo un lenguaje, un framework, y ya sale una versión y sale otra y sale otra.
es un reto gigantesco para la parte de las leyes, de los abogados, de las instituciones, como también de las educativas. Pero estoy de acuerdo contigo, hace falta una revisión de pares. La revisión de pares, así hayan estas instituciones, esperemos que evolucione el blockchain, los contratos inteligentes y bueno, imaginarnos algo un poco más allá, porque sí debería haber una regulación de la regulación. Y eso es lo que estamos viendo. En este momento hasta los grandes hacen lo que quieren y ni siquiera el control de ciertos países ejercen un dominio sobre ellos. Bueno, yo les voy a leer lo último que nos comentan por acá. No sé si tengan algún otros aportes. Nos quedan ya 7 minutos de transmisión porque debemos dejar 3 minutos para el siguiente grupo. Porque tenemos ya lo que viene, ahorita pues hago como la cuña, es cómo usar los datasets en una aplicación móvil. Conecta App, que es una aplicación de la Alcaldía Mayor de Bogotá. Bueno, nos estaban diciendo que también un mejor ejemplo es el libro 1984, donde el protagonista trabajaba en el Ministerio de la Verdad, donde su función era destruir y tergiversarla. Entonces, ¿cómo nosotros estamos manipulando la información? Y aquí es donde entra el pedacito que nos hace falta dentro de esta conversación, es el tema de las fake news, ¿sí? ¿Cómo estamos construyendo información falsa para poder dominar, manejar, manipular, tener un control sobre algo? ¿Cuál es esa responsabilidad? Nosotros, digamos, como personas que tenemos acceso, un mejor acceso a la tecnología y un nivel de, conocimiento alrededor de ella para poder ayudarle a otros a discernir apropiadamente sobre las falsas noticias, cómo podemos nosotros frenarlas y qué podemos hacer. Wow, qué pregunta tan difícil para estos 8, 7, 6 minutos que nos Pero bueno, sobre eso quiero decir algo y es, hay un concepto que explora Yuval Noah Harari, que es un filósofo historiador que tiene una serie de libros muy interesantes. En su libro Homo Deus, de hombres a dioses, donde habla del dataísmo. Y es básicamente, su postulado es que la religión poco a poco va a ir siendo reemplazada por un nuevo tipo de religión y es la religión de hacer lo que los datos te digan. Incluso tiene un ejemplo bastante tétrico y es una persona preguntándole a un sistema asistente inteligente con quién debe casarse, si con un tipo A o con un tipo B, y el sistema diciéndole, si quieres una relación duradera debido a tus formas de hacer esto, esto y esto, deberías escoger A, pero sé que en realidad quisieras que te dijera B porque tienes una tensión sexual no resuelta. Algo así, ¿me va a entender? Wow. ¿Cuál es lo interesante de este concepto? Y es, el dataísmo en cierto grado tiene una ventaja y es todos queremos que las decisiones públicas estén basadas en datos. Dejen de ser un opinólogo en donde los, digamos, gobernantes toman decisiones a dedos y comiencen a elegir las cosas por las cosas que nos dicen los datos. El problema es que si confiamos siempre en cuando se nos dice es que esto tiene datos detrás y no tenemos mayor transparencia para revisar el código fuente, para saber si lo que nos están diciendo realmente pasó, para saber cuáles fueron las preguntas y de qué manera se recogieron las respuestas, pues a la larga es un poco un golpe a ciegas. Y esto lo vemos en encuestas sobre quién va a ganar las próximas elecciones, cifras que son presentadas por uno o por otro y son acomodadas para presentar lo que mejor les conviene. Bienvenido al mundo dataesco. Exacto, o sea, es decir, a lo que voy es, sin meterme con personas en particular, es importante que nosotros que estamos en la tecnología nos apartemos del tecnooptimismo y el tecnofanatismo que ha reinado en los últimos 20 años en Internet y empecemos a entender que, por supuesto que la tecnología es una herramienta maravillosa y yo me adscribo en la corriente más optimista de esta, pero que hay gente que está completamente dispuesta a tergiversarla y hacerlo a sus intereses. Y que precisamente somos nosotros los que manejamos datos, quienes tenemos la posibilidad de desmentir a quienes manipulan con datos, que somos nosotros los que manejamos los datos, quienes podemos poner en perspectiva que es que hubo un aumento de mes a mes, pero es que hubo un decremento en el último año.
Sí, ese tipo de cosas de no solo dejar el dato suelto porque la gente se queda un poco con la cifra, sino de ponerle carne a la cifra y explicar lo que está allí. Piedad. Ahí hay una cosa súper importante que tenemos que tener en cuenta los periodistas o los que trabajamos en comunicaciones. Los periodistas o la gente de comunicaciones nos define un término que a veces es un poco rudo, pero es cierto, y es, somos un mar de conocimiento con 1 centímetro de profundidad, ¿sí? Y muchas veces manejamos y soltamos un montón de datos y nos encanta como descrestar con un montón de terminología y cosas así súper guau, cuando no le estamos dando un soporte real y no estamos diciendo de dónde salen estos datos, por qué vienen, cómo se articulan con otros. O sea, empezar a hacer un análisis real. O sea, no es soltar solamente información para descrestar, es soltar información con sustento, fundamento y con razón. ¿Sí? Yo lo que creo es que eso se pone un poquito en tensión con lo que es ahorita la mecánica como tal del consumo de información y con la crisis precisamente que se está viviendo. Es decir, cuando tu criterio de poder subir información es subir la mayor cantidad de información antes de que tu competencia la suba para ver si te robas la mayor cantidad de lectores o de televidentes o de lo que sea, pues obviamente se convierte en un criterio completamente jerárquico de subir volumen y no de profundidad. Pero ahí nos convertimos en borregos y realmente somos los borregos de los medios. Ay, qué horror, qué horror, qué horror. ¿Es en serio? Algo que quiero decir un poco en la clave de lo que decía Piera, de cómo podemos ayudar nosotros que tenemos desde la tecnología, yo sí creo que es especializándonos en algo. Es decir, yo sí creo que los grupos de vigilancia y monitoreo ciudadanos tienen un trabajo muy importante, pero deben evitar abarcar mucho y apretar poco. Al contrario, yo sí creo que cuando hay grupos especializados que empiezan a revisar cómo funcionan las cosas y empiezan a meterse de manera más profunda, tienen mayor capacidad de incidencia y de acción. Y por otro lado, empezar a trabajar en red. O sea, si bien tenemos necesidad de especificidad, necesitamos también que entre grupos específicos nos unamos todos para encontrar esos rasgos en común. Sí, lo que decía Marta. Sí, yo estoy de acuerdo con ello y en menos de medio tweet vuelvo a hacer enfoque en las ciencias sociales, en las ciencias naturales y en las ciencias humanas. Antes decían que las ingenierías les cortaron las ciencias sociales y solo trabajan con la máquina. Pues somos seres humanos con diferentes habilidades, unos con inteligencia intrapersonal, extrapersonal, otros lógica, otros espacio visual, pero al fin y al cabo somos humanos y en algún grado tenemos esa disponibilidad. Pienso que en todo es importante siempre el trato humano, el relacionamiento humano, el respeto por el otro. Por eso yo siempre hablo de enfoque de género y del enfoque de género acá en Colombia. Inclusión, diversidad, transformación, transformar la cultura. Cuando nos entendemos como sociedad, como seres humanos, y les muestro mi libro favorito, Sociología para Dummies, necesitamos mucho de los sociólogos y de los antropólogos, de los filósofos para la tecnología, porque el resto de ciencias duras y estructuradas, pues hay unas personas tesas, pero pienso que hay que recordar que somos seres humanos, que cometemos errores, que nos equivocamos, que estamos en esa facilidad de desaprender y aprender. Se me fue el medio tweet. Bueno, nos están preguntando, y ya para cerrar, que por favor, sobre todo por Linda Patiño, que dónde nos pueden encontrar, cuáles son las redes sociales, pues para seguir esta discusión, porque pues en el chat como que se va como poniendo interesante y pues muchísimas gracias a todos los que participaron en el chat. Linda, cuéntanos, ¿dónde te pueden ubicar? Bueno, gracias. Básicamente me leen en El Tiempo, en la sección de tecnología, me escuchan en el podcast Entre Clics, que está en Spotify, y ya a nivel personal me encuentran en Twitter como @lindapc con doble N, lindapc, y respondo más rápido en Instagram como @lindapatcar, Linda, P-A-T-C-A-R, de Patiño y de Cárdenas. Marta. Bueno, mis redes sociales en Instagram, Tica con K, Tica es, en Twitter, @Martica con T y sin H, Martica es, en Facebook, Marta Isabel Estupiñán, contesto más rápido y más pronto por LinkedIn, Marta Isabel Estupiñán.
A todos muchas gracias. Linda, sé que estas conversaciones con Pierre y pronto abramos un nuevo conversatorio de los que también hemos venido haciendo con Flisol previamente, con el Post-Flisol. En Post-Flisol tendremos algunos tallercitos. Bueno, y pues para despedirme, yo soy Pierangela Riaño, me encuentran en las redes sociales como Pierangela, en Twitter, en Instagram y en Facebook con el mismo nick. Mi nombre es el nick. Con esta imagen, gracias a todos los hombres que asisten y apoyan a las mujeres y gracias al Girl Power. Vamos a darle paso al siguiente conferencista. Hasta luego, feliz noche. Chao, chao. Chao.